Continuamos aquí en el Congreso de la Mañana por Coco TV. Gracias por permanecer con nosotros. Gracias por estar ahí en sintonía. En este lunes ya 14 del mes de abril, lunes santo. La Semana Santa que se conmemora en muchos países, principalmente con alguna relación con la Iglesia Católica. Y bien, dentro de la Semana Santa y todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, también hay algo que llama bastante la atención y las expectativas sobre lo que está sucediendo en estos momentos con Ecuador. Hay que ponerle atención a lo que pasa con Ecuador. Estamos hablando que Latinoamérica ha estado sumergida en ciertas nebulosas en cuanto a la política y a lo que ha sucedido con las elecciones en muchos puntos de Latinoamérica, y en Ecuador está sucediendo en estos momentos algo similar. Estamos hablando de que se dispuso las elecciones en Ecuador y ya se habría determinado que el presidente actual ganó las elecciones en Ecuador, el presidente Noboa. Pero para darnos detalles de qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que pasó con un estado de excepción, está desde el centro del mundo, si se puede decir, Ecuador, Randy Estrella. Randy, buenos días. Aquí, qué bueno tenerte desde donde está sucediendo este hecho en estos momentos, Ecuador. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. ¿Y quiénes más están ahí? Patricia Milagros. Hola, Randy. Hola. Buenos días, Patricia. Buenos días, Milagros. Bueno, como bien expresabas, el proceso electoral se desarrolló en el día de ayer, la segunda vuelta electoral, luego de una primera vuelta muy cerrada, donde la diferencia fue apenas de 0.17%. En ese momento, Daniel Noboa saca un 44.17% y Luisa González un 44%. Según las encuestas, se esperaba un proceso bastante cerrado en esta segunda vuelta. Incluso 24 horas antes de las elecciones, la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral había dicho que el conteo iba a ser lento porque se esperaba un proceso bastante cerrado, y tanto medios de derecha como de izquierda pronosticaban ese escenario. Sin embargo, en el día de ayer vimos que fue un proceso muy abierto, una diferencia de cerca de 12 puntos porcentuales, lo cual es bastante significativo. Pero además de eso, había unas expectativas de que se iban a producir disturbios en varias partes del país, lo cual no se dio. Fue un proceso que en términos generales se celebró de manera pacífica. La gente fue a votar mayoritariamente, y como el voto en Ecuador es obligatorio, pues la participación fue significativamente masiva. En ese sentido era lo que se esperaba, como en cada proceso electoral. Algunas cosas a puntualizar: sí, es el estado de excepción que se llevó a cabo en menos de 24 horas antes de las elecciones, y esto sencillamente termina incidiendo sobre los procesos electorales, y sí se sentía un ambiente un poco tenso en ese sentido de miedo desde la ciudadanía hacia los entes represores del Estado. Cuando se pudo observar en los centros de votación cómo los militares juegan un papel mucho más activo en la República Dominicana, que simplemente se limitan a mantener el orden y la seguridad en el proceso sin inmiscuirse en el mismo. Sin embargo, aquí sí pudimos observar que los militares juegan un papel mucho más activo, están dentro de los colegios electorales armados con armas cargadas al lado de las mesas de votación, lo cual
en toda democracia que aspira a avanzar, pues debe ir dejando esas cosas a un lado. Eso me llamó bastante la atención y es uno de los puntos negativos que puedo mostrar del proceso. Además de que son quienes al final terminan cargando las valijas dentro del propio centro de votación, son los que llevan las actas desde el colegio electoral hasta el lugar donde se va a escanear y donde los partidos políticos, los delegados de los partidos no tienen una participación tan activa. Están en los colegios, sin embargo, tanto en el proceso de votación como en el proceso de escrutinio y del escaneo, pues no juegan un rol tan activo. Eso me llamó bastante la atención. Fruto de todo, de las expectativas que se tenían en términos de resultados, los resultados obtenidos, la candidata Luisa González en la noche de ayer no reconoció los resultados electorales. En el caso de Rafael Correa, dijo que hubo un fraude masivo, lo cual tendrían ellos que evidenciar. Sin embargo, eso pues sí ha mantenido el país en un estado complicado en términos emocionales y un poco tenso. Pero vamos a esperar a ver lo que ocurrirá en las próximas horas. Randy, qué bueno que tú mencionas sobre, porque horas antes de conocerse los resultados finales, se proclamaba un empate técnico porque iban muy cercanos, tanto Luisa González como Daniel Noboa, quien resultó reelecto durante el proceso del conteo y de escrutinio. ¿Entiendes tú, Randy, que durante la campaña el mencionar Luisa González, quien fue la candidata del correísmo, de que se iba a retomar relaciones, comunicaciones y tratos con el gobierno de Maduro en Venezuela, le afectó en esta contienda? Y hoy, segunda pregunta, ¿cómo amanece Ecuador? ¿Cómo está el ánimo ecuatoriano? ¿Cómo está el ambiente allá luego de conocerse estos resultados? Tú que te encuentras en ese país suramericano y estás viendo y sintiendo de primera mano lo que allí ocurre. Bueno, definitivamente que Maduro es uno de los presidentes menos queridos en toda América Latina, incluyendo el propio Ecuador. Y no fueron declaraciones como tal. Algunos metieron la pata, pero en el caso de Luisa siempre se quiso mantener al margen de eso, pero definitivamente pudo haber afectado esa campaña de que iba a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Eso no se dice en campaña, por Dios, niña. Pero además de eso, en este caso sí es una verdad irrefutable, es los vínculos del correísmo con China. Y aquí se estaba librando no solo una batalla de intereses internos, sino también de intereses externos entre China y los Estados Unidos. Especialmente Donald Trump tiene una visión ultraconservadora de la política y, bueno, Daniel tiene ciertos parecidos con el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que sí, que eso pudo ser uno de los factores que le afectara negativamente a Luisa González en esta segunda vuelta electoral. En el caso de Ecuador, nosotros estamos en Quito. Quito es una provincia que mayoritariamente votó tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta en favor de Noboa. Por tanto, los ánimos desde anoche pues, están contentos. Están contentos porque por el que votaron terminó ganando las elecciones. Y bueno, más adelante voy a ponerme a observar cómo están las demás partes del país. Ok, entonces Randy,
¿qué se puede esperar ahora? Ya está declarado, ya ha sido reconocido. El presidente Abinader inclusive envió las felicitaciones a Daniel Noboa, que quizás sorprende a muchos porque se hizo bastante rápido. ¿Qué se puede esperar en estos momentos? Bueno, un escenario un poco incierto, siempre que la candidata, uno de los candidatos perdedores Claro. no reconozca los resultados, pues eso automáticamente abre las puertas a que se cree un ambiente de inestabilidad, de ilegitimidad, y al final eso siempre está la probabilidad de producir algún tipo de inestabilidad política y social. Pero vamos a esperar cómo se desenvuelven, cómo se continúan desenvolviendo los hechos. Randy, pero nosotros vimos que, como bien dices, o sea, se esperaban disturbios, todo salió regular, o sea, en paz, bien en orden, pero sí habían militares en algunos puntos. ¿Están militarizadas las ciudades principales? Sí, menos de 24 horas de las elecciones, las ciudades que el correísmo tenía mayor control, e incluyeron también la capital, Quito, lógicamente. O sea que el pataleo... Se emitió un estado de excepción mediante un decreto, y eso automáticamente pues, abrió las puertas a que enviaran militares a las calles, y bueno, están bastante custodiados. Pero también por eso mismo quizás es la declaración de la candidata Luisa de que desconoce los resultados, porque ante un toque de queda, ante un estado de excepción, ante militarizar ciudades, sobre todo el estado de excepción fue en las ciudades donde ella tenía en encuestas o en referencia mayores ventajas. Entonces, todo eso no manda un mensaje de que los quisieron amedrentar o de que se intervino a propósito. No, definitivamente que se intervino a propósito. Yo no creo que eso le quepa duda a absolutamente nadie. No puede haber tanta coincidencia que en las provincias donde ellos tenían mayores niveles de ventaja en las encuestas, pues sean las que se le colocara el estado de excepción, y donde se hablaba desde el oficialismo de un posible fraude. Yo creo que hay una relación directa entre ambos elementos, y no creo que eso esté en discusión. Por eso ya tiene motivos de cuestionar los resultados. No, y fuera de eso, hay una serie de interrogantes que habría que responder, además de esos elementos que hemos mencionado, y es la cantidad de votos que saca en la primera vuelta y que saca en la segunda vuelta, que es prácticamente lo mismo, lo cual ha llamado bastante la atención, ya que ha sido un proceso excepcional en ese sentido, porque normalmente en la segunda vuelta sueles sacar mayor cantidad de votos que en la primera, y hay provincias que ellos tienen mayoría, y donde en la primera vuelta sacaron mayor cantidad de votos que en la segunda. Entonces eso abre ciertas interrogantes. Sin embargo, eso debe determinarlo las autoridades de si hubo fraude electoral realmente, o si simplemente están viendo cosas donde no hay. Ok, o sea que se está viendo entonces, por un lado, algunas personas podrían catalogar este gobierno que ya había tenido ciertos matices de dictadura, el gobierno de Daniel Noboa en algunos sentidos. Bueno, la dictadura es tu salirte del propio marco, de tu propio marco normativo, y claramente en varias ocasiones, pues, el presidente Noboa se ha salido de ese marco normativo que debería regularlo. Y lo que ocurrió el pasado sábado, como dice estado de excepción, pues es una muestra de eso, una señal de intentar ponerse por encima de la ley y de ese pacto social al que ha llegado esta sociedad. Bueno. Pero
más adelante podríamos hablar más ampliamente Sí, de si hay indicios de dictador o si simplemente es un pataleo de la oposición. bueno, igual darle seguimiento. Gracias por informarnos in situ de lo que está pasando allá. Y bueno, nosotros aquí pendiente, cualquier noticia, cualquier información, estamos en contacto, Randy. Gracias. Muchísimas gracias, Randy. Bye, Randy, desayuna bien, cuídate. Toda una estrella. ¿Qué se come allá, Randy? Está bien. Ya se fue. Toda una estrella, Randy. Toda una estrella como su Él está ahí, apellido. él está ahí. ¿Qué se come en Ecuador? No, comen mucha carne de cerdo, sí, y muchos granos. Ok. Le gusta totalmente los granos, Voy para tanto allá. el maíz, las habichuelas, pero me ha gustado su comida realmente. Qué bueno. Perfecto. Donde hay carne la cosa es buena. Atención, Arayet, puedo ir a Ecuador. ¿Cómo está el clima ahí en Quito? Ay, el clima es muy bueno. La temperatura entre 10 y 17. Muy Está fresco, fresco. fresco. La parte, el clima, la temperatura más alta en lo que yo he estado aquí es 20. Es decir, Ah, pero que está bien. es Fresquecito. una temperatura muy buena, sí. Buenísimo. Una Bueno, temperatura pues, termina de pasarlo bien. Ojalá que todo siga transcurriendo con normalidad por el bien del país, porque esas revueltas no hacen bien. Está No, difícil. no. Gracias por todo, Randy. Gracias, Randy. hablamos. Nosotros vamos a una Bye, pausa bye. entonces ya para entrar al último segmento del programa y despedirnos por este lunes, agotando la agenda que prepara Nicole para todos ustedes. No se muevan.